La conversación de aquel loco Cardenio terminó abruptamente. Bueno, como tantas cosas en la novela pasan, porque justamente cuando Cardenio estaba contándoles a Don Quijote, a Sancho y a un cabrero, un pastor que había por ahí, estaba contándoles su historia y estaba contándoles cómo había ido con aquel señorito andaluz, don Fernando, el segundo hijo del conde, que se había hecho muy amigo de Cardenio. Entonces se habían ido al pueblo de Cardenio, bueno, pues sobre todo para poner distancia con respecto a una mujer a la que don Fernando pues había burlado. Con oferta de matrimonio se había acostado con ella y él quería simplemente deshacer aquella situación, que en realidad y según las costumbres de la época tenía tanta validez como un matrimonio, pero estaba dispuesto a no cumplir con sus promesas e incluso también a estar lejos de su padre, porque probablemente si su padre se enteraba de la clase de compromiso que había, aquello podía terminar mal. Bueno, el caso es que estaban en el pueblo de Cardenio y entonces pues ahí Cardenio inmediatamente reanudó sus visitas a Luscinda y bueno, pues sus mensajes de amor, etcétera, etcétera. Y esto a don Fernando le pareció muy interesante y cada vez se inmiscuía más en esta relación. Y bueno, pues entonces, antes de que Cardenio pudiera contar cómo terminaba su historia, Don Quijote le interrumpió. Y a pesar de que le había prometido que nunca le interrumpiría con la narración. Y entonces esto sacó de su equilibrio mental al pobre Cardenio y le dio un ataque de locura que acabó pues con una furioso ataque a sus oyentes que los molió a golpes y se fue, así, tan tranquilamente. Bueno, entonces, con esto llegamos al capítulo 25, que es un capítulo interesantísimo. Probablemente no es muy famoso porque pues no tiene así unas aventuras especiales, ¿no? Sino que es fundamentalmente una colección de diálogos extraordinarios, sobre todo porque ayudan a entender todo el simbolismo que está utilizando Cervantes. Bien, una de las primeras cosas con las que nos encontramos en el capítulo 25 es que Don Quijote le dice a Sancho Panza que piensa aprovechar la oportunidad de que está en Sierra Morena para imitar a Amadís de Gaula en hacer pues una especie de penitencia o un retiro, estar unos cuantos días ahí apartado de todo y quedarse, bueno, pues haciendo oraciones y haciendo sacrificios, penitencias. Esto es lo que menciona repetidas veces el propio Don Quijote. Entonces, claro, Sancho Panza no entiende nada de por qué hay que ponerse a hacer. Y entonces, pues Don Quijote trata de explicarle pues, cómo son las referencias con respecto a las novelas de caballería, pero Sancho Panza sigue sin entender cuál es el punto de hacer todo esto, ¿no? Es decir, paréceme a mí, dijo Sancho, que los caballeros que lo tal ficieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? Claro, porque para Sancho Panza lo que iba a hacer su amo era la peor muestra de locura hecha hasta el momento, como si no hubiera visto suficientes. Pero claro, que se quedara solo, medio desnudo o desnudo del todo, dándose cabezazos contra las rocas, ¿no? Y así, autocastigándose sin comer y sin... Pues esto a Sancho Panza esto sí que le parecía mucho peor que acometer a lanzazos a un molino de viento. Entre otras cosas porque aquí ya no cabía la excusa de que había un encantador que había cambiado algo, no, sino que esto era ya la más genuina locura que el pobre Sancho podía ver encarnada en su amo, y entonces pues protesta. Y otro dice que no, que mira, que no me sirve nada de lo que digas porque lo voy a hacer, y además pues le dice a Sancho Panza que él va
a dejarle solo y que se va a ir a buscar a Dulcinea y le va a entregar una carta de parte de Don Quijote, en la cual pues le expresa pues todo el amor y la devoción que le tiene, y al mismo tiempo pues espera que Sancho Panza le dé unas muestras referidas de las locuras que estaba haciendo Don Quijote por el amor de Dulcinea. Bien, pues como digo, el pobre Sancho no entendía nada, pero bien, al final pues se resigna a la cuestión. Bueno, Don Quijote pues le redacta una carta, que es una carta francamente rara, en la que se queja de una supuesta ingratitud de Dulcinea, que ni siquiera le conoce. Y entonces, bueno, pero era un poco así en esta modalidad de una especie de amor desgarrado, al estilo también como aquel pastor que se había enamorado de Marcela, más o menos, pues como Grisóstomo, ¿no? Es decir, pues lamentándose de la ingratitud y de la mujer amada. Bueno, una colección de tonterías que al final pues se las llevó Sancho Panza, junto también pues con un mensaje de que Don Quijote le iba a regalar 3 de los burros que le quedaban en su hacienda. Bien, claro, el significado de todo esto pues también es un poco extraño, ¿no? Es decir, tenemos por un lado que hemos visto, o al menos así yo lo veo, es decir, que Dulcinea es como quien dice el símbolo de la justicia, y entonces Don Quijote se va a quedar solo a hacer penitencia por la justicia, él solo, a hacer oraciones y a darse cabezazos contra las rocas y a infligirse autocastigos, ¿no? ¿De qué manera va esto a mejorar la justicia o darle más dignidad o lo que sea? Pues no se sabe. Es decir, probablemente con este texto pues forma parte de esa pantalla que utilizaba Cervantes para confundir a cualquiera que quisiera acusarle de que estaba haciendo una literatura peligrosa. Entonces pues lo valdría decir, pues no, es que este es un tío chiflado que está aquí haciendo locuras, que hasta su propio escudero, que no está demasiado equilibrado tampoco, hasta su propio escudero le parecen locuras. Puede ser esto, ¿no? Y también, de paso, pues un golpe colateral, así lo entiendo yo, un golpe colateral hacia la Iglesia con la mención de la palabra penitencia. Es decir, posiblemente no tenga otra intención, pero la palabra penitencia viene asociada muchas veces con con el perdón de los pecados, con lo que la Iglesia manda que uno haga para rectificar el mal que ha hecho y para convertirse y para arrepentirse y para purificar su alma de los pecados, etcétera, etcétera. Claro, que esto uno lo haga pues castigándose a sí mismo, pues hombre, es decir, en los tiempos modernos es bastante inexplicable y da la impresión de que Cervantes de alguna manera se está burlando de esto también, aunque no lo diga clara y expresamente, porque seguro que no se lo permitirían. Pero de todas maneras aquí aparece la mención. Es decir, Don Quijote en un conjunto de cosas absurdas que se va a poner a hacer, pues está esta. A ver, y si cuela, oye. Bien, con esto terminamos esta parte y en la siguiente vamos a ver un diálogo interesantísimo que tiene Don Quijote y Sancho a propósito del yelmo de Mambrino, o que sale otra vez, ¿no? Y no te olvides, sobre todo, de que si quieres leer estos comentarios y muchos otros, los puedes encontrar en un libro electrónico en Amazon.com que se llama El mensaje secreto de Don Quijote. Seguiremos hablando.